Ok, bueno, buenas tardes, Alexander Rodríguez. Buenas tardes, Edwin Delgado de Ibagué de Coviconveima. Bienvenido. Alvivia Navarro, buenas tardes. Nos saluda desde Ibagué de Sencotol. Rafa Ariza, buenas tardes. Un saludo para Rafa Ariza. Edwin Delgado de Coviconveima. Camilo Andrés Pérez. Lisette Pérez de Prosperando. Julián. Elizabeth Beltrán de Melgar Tolima. Nora Fonseca. Camilo Pérez, un saludo desde Coltolima. Alcaldía Municipal de Ibagué nos acompaña hoy. Diego Alberto Parra, bienvenido, gracias. Gobernación del Tolima, Jacqueline Galvis, bienvenida. Se escucha muy bien, me confirma Camilo Andrés Pérez. La señal es óptima, qué bueno que me estén escuchando bien. ¿Me están viendo bien? Buenas tardes, sí, todos perfectos. Bueno, desafortunadamente el botón con el que debo compartir la presentación no sale activo, no encuentro la razón. Estamos tratando desde el equipo técnico de de habilitar el botoncito, pero no me funciona. En el peor de los casos lo podemos hacer así sin problema. Me saludan desde la Alcaldía de Planadas Tolima, gracias. Buenas tardes, Central de Cooperativas del Tolima, bienvenidos. Confatolima, claro que sí. La tierra federal, nuestra nación, por gracia de Dios. Bueno, bienvenidos. Intentémoslo una vez más, la gente del área técnica, a ver si logramos poner la presentación. Si no, pues sencillamente lo hacemos sin presentación, no hay ningún problema. A ver. Bueno, no, parece que no lo logramos activar, así que vamos a tener que hacerlo muy charladito. Solo me van a poder ver a mí. Eh, yo creo que ya está bien para que podamos arrancar. ¿Me confirman si me están viendo, por favor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Todo en orden, me dice Diego Alejandro Giraldo. Qué bueno, bienvenida Lisette Pérez, Carolina Balcázar. Se ve todo muy bien, se escucha muy bien, la imagen bien, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí voy a poner mi presentación. Tal vez si no los empiezo a saludar, pues debe ser que estoy alternando. El día de hoy tenemos una charla llamada De lo físico a lo digital. Me presento, mi nombre es Germán Cardona. Yo soy el gerente comercial de la empresa Lexco S.A., es una empresa colombiana que lleva comercializando hace 37 años productos de informática, tecnología, muy enfocado en información y en documento. El día de hoy, en una alianza con Confatolima, nos hemos reunido para llegar a ustedes, a todas sus empresas, y poder transmitir un poco más de información de algo que está en boga en estos días, que se ha vuelto muy común y que debido al confinamiento que estamos teniendo se está volviendo muy urgente en las empresas para implementar. Y es cómo paso, cómo voy en mi empresa, cómo doy ese salto de lo físico a lo digital. Y quiero empezar, me gustaría que empezáramos todos pensando en qué entendemos por documento, qué es un documento. Eh, si me pueden escribir unas definiciones de documento rápidamente en la pantalla, yo las voy leyendo. ¿Qué entendemos todos por documento? Cualquier tipo de documento. ¿Qué son los primeros documentos que se les ocurre? ¿Qué debe tener un documento? Hola, sí, me están viendo, me confirman que me están viendo. Entonces, buenas tardes, se ve muy bien. Desde el Hospital de San Antonio de Herbeo, Tolima, muchas gracias, bienvenido.
Mi pregunta es, ¿qué debe tener un documento? ¿Qué entendemos todos por documento? Cuando pensamos todos en un documento, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Generalmente lo que cargamos todos en la billetera, lo que cargamos todos en el bolso. ¿Qué tipo de documento tienen ustedes? Soportes, muy bien, María Nuri dice que soportes. La cédula, la tarjeta de identificación, el carnet de la empresa, el, el pase, cualquier registro con información, nos dice Frederick, una prueba, nos dice María Nuri. Perfecto, entonces todos estos son en documentos que tienen, es un escrito en un papel, dice Rafa Ariza, es un escrito en un papel. ¿Qué tienen en común los documentos? ¿Qué funcionan en los documentos? ¿Qué podrían ser las tres cosas o las cosas que enmarcan un documento? Yo pensaría que las cosas que enmarcan un documento, pues evidentemente la primera es que tenga información. Un documento debe tener algún tipo de información, de alguna manera debe haber, debe estar transmitiendo, informando algo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que un documento debe tener es información. Lo segundo es que sea de un mismo asunto, que el documento todo tenga alguna lógica y que explique algo en una idea. Es una información detallada y precisa, dice Adriana, escrito en un papel, soporte que se prueba lo acreditado de una cosa. Muy importante, acaba de tocar un punto ahí, Jenny Milena. Entonces, dar información, creo que todos tenemos eso en común, es algo que da información, perfecto. Es algo que habla de un solo tema. Perfecto, entonces, ¿de qué habla la libreta de conducción? El pase. Pues da información de mi nombre, de mis apellidos, de cuáles son los vehículos que yo tengo autorizado movilizarme, etcétera. Otro documento dice Kate Mejía, la cédula, perfecto. Entonces la cédula me muestra mi lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, nombres completos, apellidos completos, en qué lugar fue registrada la cédula. Todos son de una, hablan exactamente de lo mismo, de un mismo tema, perfecto. El tercer, la tercera requisito que debe tener un documento para considerarse documento es que tenga un soporte, que haya evidencia de ese conjunto de información, porque si no, un pensamiento podría quedar catalogado como un documento, ya que contiene información, es de un mismo asunto, pero no hay una evidencia de un pensamiento. ¿Cómo pudiéramos hacer que un pensamiento se convirtiera, o más bien que hubiera evidencia de un pensamiento? A través de una conversación, grabándome, si yo me grabo, esto que estamos haciendo aquí, yo estoy compartiendo pensamientos con ustedes, ustedes conmigo, y están quedando consignados de alguna manera, a través del chat están quedando consignados, a través de un video están quedando consignados. Entonces, deben cumplirse esas tres cosas para que podamos hablar de un documento. Recuerdo, la primera es un conjunto de información, la segunda trata de un mismo asunto, y la tercera, hay un soporte, hay evidencia de este documento. ¿Perfecto? Entonces, cuando hablamos y cuando les pregunté de ejemplos de documentos, pues todos me dieron la cédula, un recibo, una factura, unos documentos. Ahora, por favor, regálenme ejemplos de documentos de sus empresas. En sus empresas, ¿qué documentos manejan? Por un escrito, correcto, plasmados en soportes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los documentos más comunes en las empresas? Facturas, órdenes de compra, recibos, memorandos, hojas de vida. Correcto. Entonces, todos estos son ejemplos perfectos de lo que es un documento. Están todos consignados, una orden de compra, contratos, perfecto, un contrato, por ejemplo, un contrato, pagarés, circulares, me está demorando un poco en llegar, pero ahí van llegando órdenes de compra, circulares, cartas, carné. Un contrato es un documento a pesar de que tenga 100 hojas, ¿es un solo documento? Sí, es un solo documento, trata de un solo asunto, ¿cierto? El asunto que competa a la contratación,
Y es un solo documento, a pesar de que tenga 100 hojas, es un solo documento, ¿de acuerdo? Pagarés, circulares, cartas, memorandos, créditos, comprobantes, facturas, circulares, el RUT, perfecto, un documento de identificación ya no personal, sino de una empresa, cartas laborales, certificaciones, actas, maravilloso, todos son ejemplos de documentos. Sin embargo, nos hemos quedado todos en el plan físico y precisamente por eso el motivo de la charla, de lo físico a lo digital. Pasemos entonces, cambiemos con la información que ya tenemos, con los requisitos que se tienen que cumplir para que sea un documento y hablemos de documentos digitales. ¿Cuáles documentos digitales se les ocurre? Porque hasta el momento todos los que hemos leído son documentos en papel, 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 mucho papel, ¿de acuerdo? Si es una cédula, pues está impresa en un plástico, pero lo seguimos considerando un medio físico, papel, ¿de acuerdo? Los contratos, las certificaciones, todas ellos siempre hemos trabajado de mucho papel, de mucha impresión, ¿cierto? En papel grande, grueso, cartulina, diferentes tamaños, pero siempre hemos hablado mucho de papel. Entonces, ¿qué otros ejemplos de documentos se les ocurre a ustedes que no sean físicos? Qué buen ejemplo, por acá me dicen el SOAT. Ya vamos a hablar del SOAT, lo tengo aquí súper pendiente porque es un documento bien interesante que ya no es un papel, ya no es un documento digital. Correos electrónicos, perfecto. Es el primer ejemplo que se nos ocurre a la mayoría. El correo electrónico es un documento que no pasa por el plano físico, ¿de acuerdo? Es uno de los primeros documentos con los que nosotros nos empezamos a familiarizar que no pasa por el plano físico. Circulares internas de mi empresa son digitales, gracias Carolina. En el siglo XXI se debe evitar lo físico, completamente de acuerdo con Jorge Alberto Quintana. Facturas electrónicas, qué importante, Diego Alejandro Giraldo. Hoy en día con la facturación digital, eh, pues ya cada vez vemos menos y menos papel y nos estamos enfocando más y más y más en el medio digital. Eh, Facturas electrónicas, claro que sí. Entonces, ya estamos llegando un poquito más a donde yo quiero en los medios digitales. Reglamento interno de la empresa, Carolina Balcázar, perfecto. Los reglamentos internos de la empresa, antes cuando uno llegaba a la empresa le daban a uno un mamotreto generalmente de muchas hojas con mucho papel en el reglamento interno o lo veía uno impreso gigantísimo en algún lado. El planeta está recalentado de tanto papel, de acuerdo, Jorge Alberto. Correos internos, historias clínicas. Les voy a dar un par de ejemplos de documentos digitales, una historia clínica, de documentos digitales que de pronto no se nos habían ocurrido. Un audio. ¿Ustedes habían pensado que un audio es un documento? Un chat a través del WhatsApp, hoy que es tan frecuente. ¿El WhatsApp puede llegar a ser un documento? La nube es lo mejor para aterrizar en lo digital. Debemos empezar a pensar o abandonar el pensamiento de que el documento únicamente está en físico. Es lo primero que debemos hacer para pasar de lo físico a lo digital y empezar a entender que hay muchos documentos digitales. Hoy en día, como ustedes lo dicen, un correo electrónico ya es un documento válido en muchas instancias. Se mueve de muchas maneras la información a través de correos electrónicos. Cada vez más se están moviendo a través de aplicativos. Un aplicativo empieza a mover información de un solo tópico de la cual hay constancia, ¿correcto? Un podcast, perfecto, un podcast empieza a ser parte de un documento. Entonces empezamos a movernos un poquito y empezamos a dejar de pensar en los documentos solamente como hojas de papel, empezamos a pensar en los documentos como algo que va mucho más allá. Perfecto. Un podcast, sí, claro. Entonces ya estamos en una segunda fase en donde decimos, listo, primero, los documentos, al principio los pensábamos que eran solamente físicos, solamente hojas de papel. Ahora ya estamos viendo, claro, evidentemente hay documentos digitales, no pasan por el plano físico, pero van más allá de lo que puede ser una hoja de papel. Una tabla en Excel es un documento, claro que sí. Una hoja de Word es un documento, claro que sí. Una presentación en PowerPoint es un documento, claro que sí, es un documento. Si nunca los imprimo, nunca pasaron por el plano digital, ¿de acuerdo? Pero hay muchas cosas más. Una nota de voz,
¿de acuerdo? Una fotografía es un documento. Un podcast, también el sistema integrado de gestión que se maneja en la empresa digital. Muy bien, ahí ya estamos un poco más avanzados. Gracias, Carolina. Camilo Andrés me dice, es un documento electrónico porque también se comparte información. Absolutamente de acuerdo. Entonces, si empezamos a pensar que los documentos no son solamente del plano físico, sino que además pueden ser trabajados del plano digital, empezamos a movernos hacia lo digital, de lo físico hacia lo digital. Dentro de ese paso, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitaría yo para empezar un video? Sí, perfecto, Kate. Un video. ¿Qué se necesita para tener toda esta información almacenada? Porque ahorita cuando ya empezamos a verlo de esta manera decimos, caramba, pero pues ahora que lo pensamos, hay más documentos que no están impresos de los documentos que sí están impresos. De hecho, para que un documento pues, pase por una hoja, pues generalmente tuvo que haber pasado por una impresora o yo haberme sentado a escribir, una máquina de escribir también, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de información, hoy en día la mayoría de información no está en el plano físico. De hecho, únicamente lo llevamos al plano físico cuando es casi que necesario. Solamente en ese momento lo mandamos a una impresora. Antes de eso no, un correo electrónico, una hoja de Excel. La mayoría de los documentos de Word, de Excel que ustedes hacen no son para imprimir, son para circular en la compañía o para que cumplan un propósito completamente digital. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta en este momento es, ¿qué software o cómo harían ustedes para manejar esta gran cantidad de elementos, ya no físicos, sino digitales, para manejar toda esta gran cantidad de documentos? Grabaciones, fotos, publicidad. Eh, espero la respuesta. Me imagino que todos irán a tender a usar un software para la administración de esos documentos. ¿Cómo se llama el software o cómo se llama el grupo de software que le permiten a uno administrar este tipo de documentos? Gestores documentales. Y es una parte de esta charla, ¿qué es un gestor documental? ¿Qué entendemos por gestor documental? ¿Quiénes han trabajado por gestor documental? Entonces, aquí paso a contarles un poquito mi experiencia en gestores documentales, mientras ustedes me van colocando en el chat que entienden ustedes por gestores documentales y si en su empresa hay o no un gestor documental. Entonces, un gestor documental no es más que un espacio centralizado que permite almacenar de manera digital documentos. ¿De acuerdo? Ya con el nuevo entendimiento de documento que tenemos. Una empresa tiene archivos inactivos que ocupan espacio físico costoso. Muy buen punto, Jorge Alberto. Aplicaciones documentales. Entonces, habíamos dicho, un gestor documental es un espacio centralizado que permite almacenar documentos de manera digital. ¿Para qué nos sirve un gestor documental? Tiene básicamente, pues, tiene muchas bondades, pero yo lo resumiría en 4. La primera, para generar políticas de creación y administración, ¿cierto? Yo ahí puedo generar políticas de qué va a pasar con esos documentos y qué debo y no debo hacer con esos documentos. Administrar, organizar eficientemente la documentación. Segundo punto, como lo menciona Jorge Alberto, organizar de manera lógica y eficaz, categorizada mi información. ¿Ok? Primero, entonces, creo políticas para crear y administrar esos documentos. Es el centro de información. ¿Gestor documental podría ser algo similar a un repositorio? Pregunta Jenny. No, no es algo similar, pero es algo complementario, ya les cuento. Entonces, lo primero es que tenga políticas de creación y administración. Lo segundo es que podamos organizar de manera lógica y eficaz. Lo tercero es que podamos tener acceso a esa información, por supuesto con los niveles de seguridad que se requieran. Y lo cuarto es que tengamos consulta y custodia de esa información, ¿de acuerdo? Que podamos archivar toda esa información. ¿Dónde se archiva, dónde reside, dónde se guarda toda la información que yo quiero tener? ¿Dónde se guardan todos estos documentos? Si fueran físicos, ¿dónde los guardo? En el archivo, como nos lo comentaba alguien en el foro, en el archivo, y se llena y podemos tener estanterías y acetas completas de información. Cuando los documentos son digitales, ya no se guardan en un archivo, sino que se guardan en algo que es un repositorio. ¿Perfecto? Sin embargo, un repositorio puede llegar a tener los mismos inconvenientes que tiene un archivo físico.
porque entre más información yo guarde, si no lo estoy haciendo de una manera organizada, de una manera lógica, de una manera metódica, tener acceso a la información va a ser una pesadilla completa, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace el gestor documental? El gestor documental organiza y le da sentido al repositorio. ¿Cómo lo hace? A través de determinadas cosas, determinada información clave en cada uno de esos documentos, que se conoce como indexar el documento, ¿correcto? O guardarlo con algunas tipo de información apenas lógica. Si yo voy a guardar una hoja de vida, ¿qué información debería tener eh, para yo en el momento de buscarla, qué información debería tener la hoja de vida para poderla diferenciar de todas las hojas de vida de los demás? Apenas lógico, nombre, identificación, de pronto una fecha. Yo decido dentro de las políticas, recuerden que cuando hablamos de gestores documentales lo primero que dijimos es, sirve para generar políticas. Dentro de las políticas yo decido cuáles son los elementos para indexar esa información, ¿de acuerdo? Para poderla guardar y después cuando la vaya a consultar, ¿cómo la debo consultar? Por supuesto, un gestor documental es mucho más complejo y tiene muchas más aristas que esto que estoy hablando, pero es la base sobre la que podemos seguir en esta charla, que tiene 5 pasos, vamos en el tercero, de cómo debo pasar de lo físico a lo digital. Entonces, ya estamos entendiendo un poquito y haciendo algunos parangones. Antes hablaba de un archivo lleno de acetas, lleno de papeles, ahora estoy hablando de repositorios porque todo el tema es digital. Y antes tenía una persona de pronto con algo físico también, con un libro, en donde decía, bueno, ¿qué necesita? No, la hoja de vida de fulano de tal con cédula tal, ese señor trabajó en nuestra organización hace 13 años. Entonces, se iban a los documentos, a los logs, a revisar en qué estantería estaba, vaya, busque la estantería, todo el rollo. Todo eso hoy se hace de una manera organizada, metódica, a través de políticas, haciendo uso de un software que se llama gestor documental. ¿De acuerdo? En el mercado hay varios, nosotros tenemos un par de gestores documentales, los que necesiten después de la charla hablar y profundizar un poco más de esto, lo podemos hacer. Sin embargo, pues vamos, continuemos en el proceso de qué debemos hacer para pasar de lo físico a lo digital. Ya entendimos el documento, ya sabemos qué tipo de software hay para administrarlo, para guardarlo, para acceder a la información, para consultarlo, para tener custodia y archivo de esos documentos. Pero, ¿qué pasa con todos esos documentos? ¿Para qué son importantes esos documentos en la organización? ¿Los documentos digitales tienen el mismo tiempo de custodia que los físicos? Muy buena pregunta. Ahí, esta pregunta me la hace Camilo Andrés, yo la voy a apuntar acá. Camilo, hay diferencias dependiendo del tipo de empresa en la que te encuentres. No se exige lo mismo guardar historias de vida, por ejemplo, para una empresa comercializadora de automóviles que para guardar si tú eres una entidad de salud, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de esas empresas tiene políticas diferentes, debe tener políticas diferentes que deben estar alineadas con el Archivo General de la Nación. Es el Archivo General de la Nación el que da las instancias, la cantidad de tiempo que debe quedar guardado y dependiendo de qué tipo de información, por cuánto tiempo. Eso se llaman tablas de retención documental y es como una segunda capa de la que deberíamos hablar en el tema de gestores documentales, pero si me meto en ese rollo, aquí nos quedamos por mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de movernos muy rápido en qué debemos hacer para pasar de lo físico a lo digital y después, en una charla un poco más profunda, hablamos de esos temas en particular, pero con el mayor de los gustos al final yo les voy a dar mis datos y me pueden contactar para que salgan de esas dudas más pequeñas que ustedes tienen. Entonces, ya hablamos del gestor documental, ya sabemos qué tipo de documentos hay, ya sabemos todo este rollo, ya lo entendemos un poquito mejor, cómo nos vamos moviendo en la parte digital, qué tipo de software necesitamos para hacerlo. Ahora, ¿para qué todos esos documentos y qué pasan con todos esos documentos en la organización? Entonces, un ejemplo muy fácil, ¿de acuerdo? Llega un pedido a mi compañía, ¿cierto? Los que somos comercializadores o los que nos dedicamos a la comercialización de productos. Ejemplos hay miles, vamos a tomar este. Entonces, antes de llegar el pedido fue porque hubo una aproximación con un cliente, ¿de acuerdo? De cualquier tipo, virtual, presencial, el cliente llegó a la tienda, nosotros fuimos al cliente como haya sido, hubo una negociación, ¿de acuerdo? Y hubo un cierre, ¿ok? Entonces, después de esto, las dos partes se pusieron de acuerdo, tanto comprador como vendedor,
detrás de eso debe haber varios documentos, ¿cierto? Como una oferta, la cotización, después de la negociación, el cierre, la propuesta comercial, la presentación del portafolio, me imagino. Ahí van todos estos documentos. Entra un pedido, ahí va otro documento, ¿cierto? Que puede ser una orden de compra, una orden de servicio, o si somos muy informales, un correo electrónico. Vean, le voy a comprar, acepto su oferta, aquí está la orden de compra, aquí está la orden de servicio. A partir de ese momento, dentro de nuestra organización empieza un alistamiento. Si es un producto terminado, revisamos si está en bodega o no está en bodega, si hay que empezarlo a fabricar, si es que somos fabricantes, si somos solamente comercializadores y no fabricamos, entonces necesitamos importarlo, ya lo tenemos en bodega, lo podemos entregar. Finalmente, después de surtir todos los pasos, hay un acta de entrega, se le entrega al cliente a conformidad, hay un recibido, puede ser un documento muy sencillo como un acta de entrega o como una remisión, y finalmente en la aceptación del cliente una factura, ¿de acuerdo? Y diríamos, pues ahí está un proceso de principio a fin con la mayoría de documentos asociados que debe tener. En la otra empresa empieza un segundo proceso. Cuando llega la factura, se lo deben pasar a las personas de radicación, este se radica, le dan un número de radicado a quien radicó la factura, de ahí se lo pasan a contabilidad, en contabilidad entonces revisan que evidentemente esa factura coincida los números con los de la orden de compra, con los de servicio, con los de la cotización, se lo pagan a pagaduría, si tienen crédito entonces se espera el tiempo prudente para hacer el desembolso, si es directo entonces, o si ya el pago se había hecho por adelantado, se cruza el pago, finalmente pasa por pagaduría y esa factura al final de todo el proceso llega a archivo, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de documentos, una gran cantidad de procesos en todo este tema. Si lo pensamos únicamente desde el punto de vista físico, esos documentos, todos esos papeles, cotizaciones, orden de compra, orden de servicio, factura, radicaciones, pagaduría, recibo de contabilidad, recibo de caja, todos esos papelitos tienen que dar una gran cantidad de saltos dentro de mi organización, ¿cierto? Y no puede pasar el uno sin el dos y la información se empieza a repetir. ¿Cómo hacemos eso hoy en día que estamos confinados en nuestros hogares? Porque antes cuando estábamos todos en una sola empresa, en un solo edificio, pues muy sencillo, ¿cierto? Porque yo sencillamente la persona de contabilidad se la pasaba a la persona de radicación y así dentro de la organización. Un correo electrónico nos ayudaba muchísimo para esto. Pero hoy estamos todos en nuestras casas. Hoy la señora de pagaduría está en su casa, mientras que el señor que tiene que hacer el comprobante de egreso está en su casa, la persona de logística, de pronto los chicos de logística sí tienen que ir hasta la oficina, ellos sí están en la oficina. Cada persona de esas está en un lugar absolutamente diferente, remotamente diferente, geográficamente diferente. ¿Cómo hacemos para articular y que nuestras organizaciones no pierdan esa dinámica para responder rápidamente a nuestros clientes? ¿Qué podemos hacer ahí? Viene otro software que nos ayuda en este proceso, ¿cierto? En donde ya nos podemos mover enteramente digital, que es un administrador de procesos. Y vamos a pensar en un proceso muy rápido que nos mencionaba alguno de ustedes, que empieza y muere digital, y es el SOAT. Antes, si yo quería sacar el SOAT, yo tenía que ir con un documento, con varios documentos, que era mi cédula de ciudadanía, mi licencia de conducción, la tarjeta de propiedad del vehículo al que le quería sacar el SOAT, y me tenía que acercar a una oficina, ¿de acuerdo? Una estación de servicio, una oficina aseguradora, lo que sea. Pero tenía que ir a algún lado en donde físicamente yo entregaba esos documentos, hacían un estudio, me entregaban otro documento que finalmente era el SOAT. Hoy en día, para los que hayan sacado un SOAT últimamente, no hay que hacer absolutamente nada de eso. Yo a través de un aplicativo, a través de una página de internet, puedo entrar, pongo el número de la placa del vehículo al que quiero asegurar, ¿cierto? Hago un pago completamente virtual a través de un botón PSE, una transferencia electrónica, bueno, hoy hay mil formas, y finalmente me llega a mi correo electrónico el SOAT. Nada, nada de eso es físico. Es un proceso de principio a fin completamente digital. Nuestras organizaciones tienen que prepararse para ofrecer a nuestros clientes que todos los procesos de principio a fin sean digitales. Para eso hay otro software que se llama un administrador de procesos,
que permite y se conjuga con el gestor documental y al final hace que todo ese proceso que yo les dije de la orden de compra, de llevarlo a listamiento, de pasar por logística, de pasar por bodega, de finalmente sacar la factura, de enviarle la factura al cliente, todos esos procesos se puedan hacer de una manera organizada y metódica. ¿Qué nos permite ese tipo de software también? Que lleve una secuencia lógica, pero que me permita en esa secuencia lógica hacer pasos rápidos. Antes, ¿qué pasaba? Si no lo firmaba el del paso 1, no podía pasar al paso 2 y al paso 3. Pero si no estaba el señor del paso 3, si el señor estaba de viaje, había salido del país, pues hasta que volviera no podíamos tener ese visto bueno o nos tocaba saltarnos ese paso, causando irregularidades y todo lo que eso puede llegar a traer. Hoy en día, cualquier persona sentada en un computador puede dar un visto bueno, puede hacer una firma, puede permitir que el proceso fluya de manera mucho más rápida sin tocar un solo documento. Entonces, en esta pequeña charla, que se me fueron 10 minuticos de más, quería darles a ustedes a conocer esos procedimientos, cuáles son las herramientas y qué hemos podido hacer, qué tiene el mercado a disposición para poder apoyar a sus compañías a que no paren, a que sigamos produciendo, a que sigamos trabajando, a que sigamos recibiendo a nuestros clientes, a que sigamos teniendo operación, estando todos desde nuestras casas. Por supuesto, se necesitan otras herramientas, computadores y demás herramientas informáticas, pero sí que va a ser muy fácil hoy en día a través de estos software. Entonces, yo quería saber si hay como preguntas muy rápidas, si todavía están todos despiertos, y poder resolver algunas muy sencillas. Voy a poner mis datos en el chat para que ustedes me puedan escribir. Germán Cardona es mi nombre, les recuerdo. Yo soy el gerente comercial de la empresa Lexco SA y aquí les estoy colocando 3 datos muy importantes: mi nombre, mi correo electrónico, la página web de nuestra compañía y finalmente les voy a colocar mi número celular para que por favor ustedes, si tienen alguna duda, si quieren profundizar más en el tema, si quieren despejar alguna cosa, si quieren adquirir alguno de los productos con los que hemos estado, de los que les he estado dialogando y trabajando, si quieren conocer más el portafolio, se puedan acercar a nosotros. Agradezco a todos, muchísimas gracias, muy amables por la paciencia, muchas gracias a Confato Lima por la invitación, estoy seguro que no va a ser la última vez, nos volveremos a encontrar. Quedo muy atento entonces a sus dudas, a sus preguntas, mi correo electrónico, mi celular, muy amables. Gracias, Daniel López, muy amable María Nuri Galvis, Freddy González, gracias, muy amable. Marcela Segura, muy despiertos, muchas gracias. Gracias, Germán, muy interesante. Jonathan. Camilo Andrés dice que no me salieron los datos suyos. Bueno, voy a volver a escribir entonces aquí rápidamente. En el chat los estoy colocando. Si alguien no puede ver el chat, el número telefónico es el 317-517-3020 y el correo electrónico es gcardona, G de Germán, gcardona, arroba lexco.com.co. Ese Lexco es Lexco, lexco.com.co. Súper interesante, me dice Marta Narváez, muchas gracias. Adriana Leal, gracias, feliz día, muy buena información.
Diego me pide que repita los datos, ahí volví y los puse. Camilo me entrega los datos de él. 317, 517, 3020, sí, ese es, muchas gracias. Jacqueline Galvis, gracias, muy valiosa información. Bueno, muy amables, qué chévere que les haya gustado. Ojalá les haya aportado mucho a muchos de ustedes. Muy seguramente para algunos de ustedes esto es información muy básica. Evidentemente, como les decía, esto puede llegar a tener un grado de complejidad muy superior a lo que sencillamente acabamos de decir. Y por supuesto que dependiendo de cada tipo de empresa, pues aplica de un modo diferente, pero intentamos dar como un concepto unificado para poderlo trabajar. Milo Andrés, muchas gracias. Buena tarde, Aurora Espinal Upegui. Muy valiosa la información. Muchas gracias, Kate. Elizabeth Beltrán, muy amable. Espero que sea muy oportuno para sus empresas y pues estamos en contacto. Qué lástima, no pudimos ver la presentación. Tengo una presentación de 2 o 3 slides. Si ustedes quieren y la necesitan, me envían un correíto electrónico y yo les devuelvo a través del correo electrónico la presentación para que muy resumido vean qué fue lo que vimos hoy y además de paso se queden con los datos. Bueno, muy amables, muchísimas gracias. Me aportó mucho toda la información. Me confirma Rafa Ariza, muy amable Rafa. Bueno, muy amables, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo muy grande a la familia Confato Lima. Gracias por haber invitado a la familia Lesco a este Facebook Live. Que estén bien, que cuídense mucho, protéjanse, procuren no salir mucho de sus hogares o si van a salir con los elementos de protección adecuados. Que estén muy bien.